Gracias amigos una vez más por hacer clic sobre este video. Seguimos pues hablando de la situación de Venezuela. Ya estamos pues en los últimos videos y queremos ya ir resumiendo lo que está pasando en Venezuela, sobre todo estos videos que hemos hablado desde el video número 1. Bueno, hoy queremos pues concluir y decir, bueno, ¿qué está pasando en Venezuela? ¿Por qué a Venezuela? Vamos a responder, tratar de responder a esta pregunta. ¿Por qué lo que está pasando le pasa a Venezuela y no le pasa a otro país? Porque los pecados que hemos estado describiendo, las situaciones que han conducido a Venezuela a esta situación que hemos estado describiendo, han pasado en otros países. Pero ¿por qué a Venezuela si le suceden estas consecuencias? Bueno, vamos a explicar un principio de la Biblia que está pues desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento. Ese principio dice lo siguiente: al que mucho se le da, mucho se le exige. Está escrito allí en Lucas capítulo 12, verso 48. Porque a todo aquel a quien se le haya dado mucho, mucho se le demandará. Y al que mucho se le ha confiado, más se le pedirá. Entonces es un principio bíblico que Jesucristo pues lo explicó aquí con detalle, pero que la Biblia nos enseña desde el principio al fin. El mejor ejemplo de este principio es el de Israel. ¿Por qué Israel ha vivido lo que ustedes conocen? Seguramente ustedes habrán oído, a nadie le escapa pues esta verdad. Israel es un país donde ha sufrido tantas vicisitudes, tantas persecuciones, desde que fueron esclavos en Egipto. Tenemos pues ya la historia de Israel marcada por ese tipo de situación de sufrimiento, desde que estuvieron pues en Babilonia también, después del tiempo que estuvieron gozando de ser nación, dejaron de ser nación y fueron dispersos a Babilonia, fueron otra vez restaurados, después otra vez volvieron a ser dispersados durante el tiempo del Imperio Romano, y hasta hace pues poco, el siglo pasado, que volvieron a ser nación después de aquellas cosas que se vivieron en la Segunda Guerra Mundial, el holocausto nazi, el holocausto pues del pueblo judío, la matanza de 6 millones de personas, y sin contar las persecuciones anteriores que hubieron en el tiempo del descubrimiento de América. Los judíos también fueron sacados de España pues y dispersados a todas partes. Imagínense usted tener que salir de su país de origen donde usted vivió toda la vida. Cosas como estas pues han sucedido en Israel. Es el ejemplo más vívido de lo que pasa cuando a alguien se le confía algo, se le da mucho y no responde pues de la misma forma. Entonces pasajes como Deuteronomio 28 nos dan una gran lección para entender por qué a Israel, por ejemplo, y poder explicar por qué a Venezuela. Pasajes como Deuteronomio 28, capítulo 8, en el versículo 30 en adelante, dice por ejemplo el 43: el extranjero que está en medio de ti se levantará sobre ti muy alto y tú descenderás muy abajo. Cosas similares han pasado en Venezuela. Te prestará a ti y tú no le prestarás a él. Venezuela está tomada por extranjeros, gracias a Dios, porque vinieron estos extranjeros a enseñarnos, pero son los que se han enseñoreado a nosotros y nos han estado pues gracias a Dios primeramente, ¿verdad? Porque han sido personas que han venido a traer conocimiento, pero por la flojera, por la indisciplina del venezolano, el venezolano ha quedado pues rezagado. Cosas como estas pues serán por ti por señal y maravilla de tu descendencia para siempre, por cuanto no serviste a Jehová tu Dios con alegría y con gozo de tu corazón por la abundancia de todas las cosas. Servirás por tanto a tus enemigos. Jehová traerá contra ti una nación de lejos, del extremo de la tierra, que vuele como águila. ¿Qué nación sería esa? ¿Qué nación tiene el escudo como águila, el emblema del águila? Bueno, entre ellas estaba Alemania, ¿verdad? Alemania nazi. Dice aquí, se levantará gente fiera de rostro que no tendrá respeto al anciano ni perdonará al niño. Recuerden los experimentos que se hacían, gente fiera de rostro, gente fiera de rostro en los campos de concentración, gente que hacían experimentos con los judíos, bueno, con los ancianos, con los niños, con los jóvenes, etc. Entonces, cosas como estas están escritas y desde ahí, desde ese punto de vista, podemos ver, pues, por qué suceden estas cosas en estos países. Si a mí me preguntaran cuál es la raíz,
la raíz pues de esta situación, bueno, está en la Biblia. Si a mí me preguntasen cuál es la Israel de Venezuela, bueno, de América, en este caso, bueno, indudablemente yo diría Venezuela. ¿Por qué? Porque así como a Israel se le dio mucho, a Israel se le dio como pueblo entender, se le reveló al Dios poderoso, el Dios único, el Dios creador se reveló a Israel y hizo milagros entre el pueblo de Israel, indubitables milagros en Egipto para sacar al pueblo. Se abrió el mar en dos, ¿verdad? Una pared al lado y otra pared al lado de agua, y el pueblo cruzó en lo seco, y cuando vinieron los egipcios, para los egipcios para perseguirlos, también fueron pues rodeados y fueron pues ahogados pues en el mar. Entonces vemos que al que mucho se le da, también se le exige. Pues a Israel se le dio pues el darse a conocer el Dios vivo, el Dios creador del universo. No se le dio a los griegos, no se le dio a los hindúes, no se le dio a los chinos, no se le dio a los incas, ¿verdad? Todos estos pueblos se permitieron, imaginando la divinidad en dioses, en toda clase de imágenes, ¿verdad? Y se permitieron pues en sus errores. Pero a Israel se le dio el conocimiento verdadero, pero aún así este pueblo buscó adorar imágenes y otros dioses. Entonces, por supuesto, esto desató la ira de Dios, y por eso este pueblo ha pasado por lo que ha pasado. Y hoy, gracias a Dios, pues es un pueblo restaurado, profecía también cumplida. Bueno, Venezuela igual similarmente. ¿A qué país de América Latina, a qué país de Sudamérica se le ha dado tanto como a Venezuela? ¿A qué país se le ha dado petróleo, hierro, oro, diamante? Dicen que el oro en Venezuela, por poner un ejemplo, es 200 veces, en la tierra donde se saca el oro, es 200 veces más puro que la que hay en toda América, dice según el señor David Beria, el periodista que hizo el documental sobre la mafia del oro en Venezuela. Bueno, entonces a Venezuela se le dio la reserva de petróleo más grande. Dice que en Venezuela hay las reservas más grandes de petróleo probadas en todo el mundo. Entonces, a un país que se le ha dado diamante, coltán, uranio, ¿qué no hay en Venezuela? ¿Qué no hubiese hecho, por ejemplo, Colombia con lo que tiene Venezuela, con el petróleo de Venezuela? Colombia es un país hoy desarrollado, un país de primer mundo. Colombia, usted va a Colombia y ve cosas tan impresionantes, o el mismo Perú, o Ecuador, República Dominicana, países que con nada que Dios le dio se han levantado y son países casi de primer mundo. Tienen un desarrollo impresionante, y Venezuela como está a unos niveles por debajo del mismo Haití. Imagínense ustedes. ¿Por qué? Bueno, porque si a Colombia se le hubiese dado lo que se le ha dado a Venezuela, ¿qué no sería Colombia? ¿Qué no sería la hermana República de Chile? ¿Qué no hubiera hecho Chile, la primera potencia de Latinoamérica hoy económicamente? ¿Qué no hubiera hecho Chile con las riquezas de Venezuela? Bueno, de igual manera, pues al que mucho se le da, mucho se le exige. Por esto tenemos esta situación en Venezuela, porque Dios, que prodigó esta nación cuando la hizo con tanta riqueza, Dios esperaba un agradecimiento. Dios esperaba que fuera una nación agradecida, una nación de Dios, una nación que predicara, que llevara, que con esa riqueza llevara el evangelio a todas las demás naciones. Pero no fue así, sino que nos permitimos en la corrupción, agarrando ese dinero para viajar, para robar los políticos y hacer con su vida lo que le daban la gana, tener no sé cuántas mujeres, pervertirse, robar el patrimonio público, agarrar ese petróleo en lugar de sembrarlo, como muchas veces se dijo, de sembrarlo en educación, en agricultura. Nunca se sembró el petróleo, siempre se usó esa palabra, pero nunca se hizo nada. Y bueno, ¿qué es lo que tenemos hoy? Bueno, pobreza, ruina como la de ningún país. El país más rico del mundo hoy es el país más pobre del mundo, pero sigue siendo rico porque sus riquezas todavía no se han diluido. Con el oro que se ha sacado de Venezuela, dicen que hubiesen pagado no solamente la deuda externa de Venezuela, sino para más, pero nada más que el oro que ha salido en Venezuela por el contrabando, por haber dejado pues en manos del pueblo, el eslogan pues de darle poder al pueblo, y el pueblo hace lo que le da la gana, y pues todo el mundo puede ir a los lugares donde hay oro y puede sacar el ro que le da la gana y venderlo en las fronteras de Venezuela y hacer pues el dinero. Y se pierde la oportunidad de que un país con tanta riqueza pueda subsanar pues su economía. Muchas gracias pues, y hasta otra próxima oportunidad.